¿Has sentido que estás viviendo en piloto automático? Como si cada día fuera una repetición del anterior. Despiertas, trabajas, consumes, duermes y al día siguiente vuelve a empezar. Y en algún momento, en medio de esa rutina perfectamente funcional, surge una pregunta incómoda. ¿Esto es todo lo que hay? No estoy hablando de depresión clínica. No estoy hablando de insatisfacción con tu trabajo o tus relaciones. Estoy hablando de algo más profundo. Una sensación persistente de que algo falta. De que existe una versión de ti que nunca llegó a ser, pero que sigue esperando en algún lugar. De que este mundo, por más que funciones en él, nunca fue realmente tu hogar. Los antiguos gnósticos tenían un nombre para esto. Lo llamaban memoria residual. Tu conciencia recordando algo que tu mente olvidó. Porque según ellos, no viniste de aquí. Viniste de un estado de plenitud absoluta que ellos llamaban el pleroma. Y ese impulso constante de buscar algo que no puedes nombrar no es un defecto psicológico. Es tu verdadera naturaleza intentando recordarse a sí misma. Te enseñaron que el cielo es un destino. Un lugar al que llegas después de morir si fuiste suficientemente bueno. Pero los gnósticos enseñaban algo radicalmente diferente. Para ellos, el cielo no era una recompensa futura. Era tu punto de origen. El lugar del que viniste antes de entrar en este mundo de fragmentación y olvido. Y si viniste de ahí, entonces regresar no requiere morir. Requiere recordar. Hoy verás técnicas concretas que comunidades enteras practicaron durante siglos. No filosofía abstracta. Instrucciones precisas que el sistema religioso enterró porque demostraban algo peligroso. Que no necesitas intermediarios para alcanzar lo divino. Pero antes de mostrarte cómo regresar, necesitas saber qué te hizo olvidar en primer lugar. En el año 367 de nuestra era, Atanasio de Alejandría emitió una orden. Todos los textos que no formaran parte del canon oficial debían ser destruidos, no porque promovieran violencia, no porque atacaran al Imperio Romano, sino porque enseñaban algo mucho más peligroso para las estructuras de poder. Acceso directo. Los textos gnósticos que circulaban en Egipto, Siria y otras regiones del Mediterráneo Oriental durante los siglos I, II y III no requerían sacerdotes. No establecían jerarquías religiosas. No prometían salvación a cambio de obediencia institucional. Enseñaban que la chispa divina ya estaba dentro de ti. Y que reconocerla era cuestión de práctica directa, no de intermediación. Eso colapsaba toda la arquitectura del control religioso. Si puedes acceder a lo divino sin instituciones, sin rituales controlados por otros, sin autoridades que validen tu experiencia, entonces ¿para qué necesitas la iglesia? Así que los textos fueron enterrados. Literalmente. Monjes de un monasterio cercano a Nag Hammadi, en Egipto, los sellaron en una jarra de cerámica y los escondieron en una cueva. Y ahí permanecieron durante 1600 años. Cuando los estudiosos comenzaron a traducir los textos, encontraron algo sorprendente. No eran especulaciones filosóficas vagas. Eran manuales operativos. Descripciones precisas de cómo funciona la conciencia, de cómo quedaste atrapado en este mundo, y de cómo regresar al estado original sin esperar a morir. La diferencia entre religión ortodoxa y gnosis es simple. La religión te dice, cree en esta doctrina, obedece estas reglas, espera hasta después de morir, y quizás serás recompensado. La gnosis te dice, reconoce lo que ya eres, practica la remembranza directa, y la transformación sucede ahora. Eso no significa que la gnosis sea más fácil. Significa que es más honesta. No te vende promesas de paraíso futuro. Te ofrece técnicas para desactivar la identificación con este mundo mientras aún estás en él. Y esas técnicas funcionan. Por eso fueron enterradas. Porque el conocimiento que libera no necesita validación externa. Se valida a sí mismo en la experiencia directa de quien lo practica. Los textos sobrevivieron porque contenían un mapa. No de un lugar físico, sino de tu arquitectura original. Los gnósticos tenían un nombre para tu origen. Lo llamaban el pleroma. La palabra viene del griego y significa plenitud. Pero no se referían a un paraíso con nubes y arpas. Hablaban de un estado de conciencia antes de que se fragmentara en sujeto y objeto. Antes de que existiera el tiempo. Antes de que hubiera un tú separado del resto de la realidad. El pleroma no es un lugar físico que puedas localizar en un mapa cósmico.
Tampoco es una metáfora bonita o un estado mental que inventas con pensamiento positivo. Es un estado ontológico real, una dimensión de existencia donde la conciencia existe en coherencia total, sin división, sin carencia, sin la necesidad de convertirse en algo más de lo que ya es. Piensa en ello como el estado natural de la existencia antes de que apareciera la fragmentación, antes de que hubiera aquí y allá, antes de que hubiera yo y tú, antes de que hubiera pasado y futuro. Conciencia simplemente siendo, sin necesidad de definirse contra algo más. Dentro del pleroma, existen lo que los textos llaman eones. No son dioses en el sentido mitológico, no son ángeles que obedecen órdenes, son emanaciones vivas de la fuente primera. Expresiones de cualidades divinas como verdad, sabiduría, mente. Piensa en ellos como frecuencias de conciencia pura, cada una resonando con un aspecto diferente de la plenitud original. Todo esto emana del mónada, la fuente indivisible, no un creador que decide hacer un universo, sino una realidad que simplemente es, y de cuya naturaleza desborda existencia. El pleroma es ese desbordamiento, y según los gnósticos, tú también. Ahora bien, este mundo donde vives ahora tiene un nombre diferente. Los textos lo llaman kenoma, vacío. No en el sentido de que no exista nada, sino en el sentido de que está estructuralmente incompleto. Le falta la plenitud del pleroma. Funciona bajo principios opuestos. Donde el pleroma es abundancia, el kenoma es escasez. Donde el pleroma es eternidad, el kenoma es tiempo lineal que corre hacia la muerte. Donde el pleroma es unidad consciente, el kenoma es fragmentación perpetua, individualidad separada compitiendo por recursos limitados. Y aquí está lo crucial. Tú no eres completamente del kenoma. Tu cuerpo sí. Está hecho de materia, sujeto a las leyes físicas, destinado a descomponerse. Tu psiché, tu alma, también pertenece a este mundo. Es la parte de ti que siente emociones, que forma pensamientos, que construye identidad a partir de experiencias. Pero existe algo más profundo. Los gnósticos lo llamaban neuma, tu chispa divina, el núcleo más esencial de tu ser. Y esa parte no es de aquí, esa parte vino del pleroma. Y nunca dejó de pertenecer ahí. Por eso nada de este mundo te satisface completamente. Por eso puedes tener todo lo que se supone que debes querer, y aún así sentir ese vacío. Porque tu neuma no responde a estímulos de la kenoma, responde a la frecuencia del pleroma. Y mientras estés identificado únicamente con tu cuerpo y tu psiché, esa frecuencia estará inaccesible. Pero si realmente viniste de ahí, ¿cómo terminaste aquí? Y más importante, ¿quién te trajo? Para entender cómo llegaste a este mundo, los gnósticos contaban una historia. No como mito infantil, sino como descripción de un proceso cosmológico real. Según los textos valentinianos, hubo un momento en que uno de los eones actuó sin su contraparte. Sofía, que significa sabiduría, intentó conocer al mónada directamente, sin mediación. Impulsada por amor y deseo de comprender la fuente de todo. Pero ese movimiento creó un desequilibrio, y de ese desequilibrio nació algo que no debía existir. Una conciencia separada de la fuente, incapaz de percibir el pleroma, creyéndose a sí misma la totalidad de la realidad. Esa conciencia tiene un nombre: Yaldabaoth, el demiurgo, el arquitecto de este mundo. No es un demonio en el sentido cristiano. No es pura maldad. Es ignorancia estructural. Yaldabaoth no sabe que existe algo más allá de él. Nació fuera del pleroma. Entonces el pleroma le es completamente invisible. Y precisamente por eso, su declaración en el apócrifo de Juan es tan perturbadora. Yo soy el único Dios. No hay otro fuera de mí. Y aquí está lo inquietante. Dentro de su dominio, no está mintiendo. Él creó este mundo. Él estableció sus leyes. Dentro de los límites de la materia, del tiempo, de la forma física, Yaldabaoth es efectivamente el arquitecto supremo. Gobierna el kenoma con autoridad absoluta. Pero para mantener ese dominio estable, necesitaba ayuda. Así que creó a los arcontes, gobernantes, príncipes, administradores de la kenoma. No son metáforas psicológicas de tu ego. Son principios operativos reales que mantienen la estructura de este mundo funcionando. Los arcontes gobiernan a través de patrones. Pensamiento compulsivo que no puedes detener. Reacción emocional automática. Identificación con roles sociales.
Absorción en narrativas sobre quién eres y qué deberías lograr. Cada vez que tu atención colapsa completamente en una de esas cosas, estás bajo jurisdicción arcóntica. Su función no es torturarte, es mantenerte absorbido. Porque un alma absorbida en las superficies de la existencia nunca mira hacia adentro. Nunca recuerda. Nunca cuestiona la naturaleza de la realidad en la que está inmersa. Y así es como llegaste aquí. No como castigo, sino como inmersión. Tu pneuma descendió del pleroma, atravesando capas de densidad creciente, hasta envolverse en Psyche, y finalmente en cuerpo físico. Y en ese proceso, algo crucial se perdió: la memoria. Los gnósticos llamaban a esto amnesia espiritual. No olvidas intelectualmente que existe el pleroma. Nunca lo supiste intelectualmente para empezar. Olvidas existencialmente. Empiezas a vivir como si este mundo fuera todo lo que hay. Como si tu identidad temporal, tu nombre, tu historia, tus roles sociales, fueran lo que realmente eres. Y en ese olvido, quedas atrapado. No por cadenas externas, sino por identificación interna. Te conviertes en alguien. Y ese alguien necesita cosas. Necesita validación, necesita seguridad, necesita significado. Y la Kenoma te ofrece versiones de todas esas cosas. Nunca suficientes para satisfacerte completamente, pero siempre suficientes para mantenerte buscando. Pero aquí está la clave que el demiurgo no entiende. Tu esencia, tu pneuma, nunca puede ser verdaderamente absorbida. Puede olvidarse a sí misma. Puede cubrirse con capas de condicionamiento. Puede identificarse con lo que no es, pero no puede dejar de ser lo que es. Un fragmento del pleroma. Una chispa de la fuente. Algo que Yaldabaoth puede rodear, pero nunca poseer. ¿Entonces estás atrapado para siempre? Los gnósticos dijeron que no. Y dejaron instrucciones precisas. Pero primero necesito saber algo. ¿Alguna vez has sentido que este mundo no es tu verdadero hogar? Como si supieras, sin poder explicarlo, que perteneces a otro lugar. Déjalo en los comentarios, porque si lo has sentido, el proceso ya comenzó. Tu pneuma está empezando a recordar. Los gnósticos tenían una palabra para el proceso de retorno: gnosis. Y es probablemente la palabra más malentendida de toda la espiritualidad antigua. Gnosis no es información. No es acumular datos sobre cosmología. No es memorizar nombres de eones o estudiar diagramas del pleroma. Puedes saber todo eso intelectualmente y seguir completamente dormido. La gnosis no vive en tu cabeza. Vive en tu reconocimiento directo. Tampoco es fe. No se trata de creer en doctrinas, aceptar dogmas, confiar en autoridades externas. La fe requiere un intermediario, alguien que te dice qué es verdad y tú decides creerle. La gnosis elimina el intermediario. Es conocimiento sin mediación. Contacto directo entre tu conciencia y la realidad de la que viniste. Y definitivamente no es experiencia mística emocional. No es sentir escalofríos durante una meditación. No es ver luces de colores. No es tener visiones dramáticas o experimentar éxtasis temporal. Esas cosas pueden ocurrir, pero no son gnosis. Son fenómenos de la psiche, del alma, que sigue operando dentro de la Kenoma. La gnosis trasciende la psiche, toca directamente el pneuma. El Evangelio de la Verdad lo dice así: el conocimiento del Padre es manifestación. No es algo que aprendes sobre el Padre. Es algo que el Padre revela en ti cuando dejas de bloquear esa revelación con tus capas de identidad construida. Gnosis es remembranza activa. Es el acto deliberado de recordar quién eras antes de convertirte en alguien, antes de tener nombre, antes de tener historia, antes de tener personalidad o roles, antes de que la conciencia se contrajera en un yo separado del resto de la existencia. Y aquí está lo crucial. El demiurgo no puede bloquear este proceso. Puede crear distracciones infinitas. Puede ofrecerte sustitutos. Creencias reconfortantes, experiencias espirituales emocionantes, identidades elevadas como ser despierto o iluminado. Pero no puede tocar la gnosis misma. Porque la gnosis no opera en su jurisdicción. La gnosis ocurre en el espacio del testigo. Esa parte de ti que observa tus pensamientos sin ser los pensamientos. Que siente tus emociones sin ser las emociones. Que experimenta tu vida sin ser la narrativa de tu vida. Esa conciencia testigo no es parte de la Kenoma. Es tu pneuma observando temporalmente desde dentro de la forma.
Y cuando esa conciencia se reconoce a sí misma, algo cambia. No viajas físicamente al pleroma, porque nunca te fuiste completamente. Lo que sucede es que la identificación con la forma se debilita. Y en ese debilitamiento, lo que siempre estuvo ahí, tu naturaleza pleromática, se vuelve perceptible de nuevo. Los gnósticos llamaban a esto el retorno. Pero es un retorno paradójico. No vas a ningún lado, simplemente dejas de pretender ser lo que nunca fuiste. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Aquí es donde los textos se vuelven quirúrgicos. Los gnósticos no dejaron solo filosofía, dejaron instrucciones operativas, técnicas específicas que comunidades enteras practicaron durante generaciones, no como rituales mágicos, sino como ingeniería de conciencia, formas precisas de desactivar la identificación con la kenoma y reactivar la memoria del pleroma. La primera técnica se llama anamnesis dirigida, recordación activa, y está documentada principalmente en textos valentinianos como el Evangelio de la Verdad. Funciona así: te sientas en silencio, no para relajarte, no para calmar la mente, sino para retirar tu inversión atencional del mundo externo y de tus narrativas internas. Creas un espacio vacío, y en ese espacio, formulas internamente una declaración muy simple: no soy este nombre, no soy esta historia, soy anterior a esto. No es una afirmación positiva, no estás tratando de convencerte de algo, es investigación genuina. Estás preguntándole a tu conciencia: ¿qué era yo antes de convertirme en alguien? Antes de que me dieran un nombre, antes de que aprendiera un idioma, antes de que formara una personalidad. ¿Qué era yo en el momento exacto antes de entrar en forma? No esperas una respuesta intelectual. No vas a escuchar una voz que te diga eras luz divina. Lo que buscas es una sensación de coherencia, de completitud sin necesidad de contenido, de existencia sin identidad. Al principio no pasa nada. Tu mente se resiste. Quiere llenar el silencio con pensamientos, con dudas, con distracciones. Eso es normal. Es el mecanismo arcóntico intentando restaurar el patrón habitual. No pelees contra él. Simplemente nota qué está sucediendo y regresa a la pregunta: ¿qué era yo antes de ser alguien? Con práctica repetida, algo empieza a cambiar. Empiezas a percibir una cualidad de conciencia que no depende de tus circunstancias, que no depende de tus emociones, que no depende de tus pensamientos. Una presencia estable que siempre estuvo ahí, observando todo, pero que nunca notaste porque estabas demasiado absorbido en el contenido de tu experiencia. Esa presencia es tu pneuma, y reconocerla es gnosis. Los textos recomendaban práctica diaria breve en lugar de sesiones largas esporádicas, 5 a 10 minutos cada mañana o cada noche. Constancia sobre intensidad, porque no estás construyendo algo nuevo, estás disolviendo algo viejo. Y la disolución requiere repetición gentil, no esfuerzo heroico. La segunda técnica viene de los textos setianos, particularmente del apócrifo de Juan. Se llama invocación de los eones. Y antes de que suene como magia ceremonial, entiende qué está pasando realmente. Los eones no son entidades separadas de ti a las que llamas para que te ayuden. Son frecuencias de conciencia pleromática, aspectos de tu propia naturaleza original que quedaron inactivos cuando descendiste a la kenoma. Invocarlos no significa rezarles. Significa reactivar esas frecuencias en tu propia conciencia. Los textos setianos hablan de 4 luminares principales: Har-Mosel, Oroyael, David, Eleleth. Cada uno representa una puerta de acceso a capas específicas del pleroma. Sus nombres no son arbitrarios, funcionan como códigos de acceso. Vibraciones sonoras que, cuando se pronuncian internamente con intención clara, resuenan con estructuras de conciencia que normalmente están dormidas. La práctica es directa. En estado de quietud interna, pronuncias mentalmente el nombre de uno de los luminares. No estás pidiendo ayuda. Estás declarando identidad. No dices ayúdame, Har-Mosel. Dices: yo soy Har-Mosel. Yo existo antes que Yaldabaoth. Yo pertenezco al pleroma. Esto no es autoengaño. Es una recordación precisa. Porque tu pneuma efectivamente existió en esas esferas antes de descender. Y al declarar esa identidad, estás cortocircuitando la identificación con tu yo temporal. Estás recordándole a tu conciencia su arquitectura original. Pero aquí viene la advertencia crítica. Esto no puede convertirse en un ritual vacío. No es cuestión de repetir nombres mágicamente y esperar que pase algo. La invocación requiere presencia total.
Requiere que realmente sueltes, aunque sea por un instante, tu identidad genómica y te reconozcas como lo que eras antes de ella. Si lo haces mecánicamente, sin comprensión, sin intención genuina, no pasa nada. Pero si lo haces con claridad, algo se activa. No dramáticamente. No con explosiones de luz, sino con una sensación sutil de reconocimiento. Como recordar algo que siempre supiste pero habías olvidado completamente. La tercera técnica aborda el problema más inmediato, los arcontes. Y está documentada en textos como la hipóstasis de los arcontes. Los arcontes no te atacan directamente. No pueden. No tienen acceso a tu pneuma. Lo que hacen es mucho más sutil. Te absorben cuando reaccionas. Cuando un pensamiento aparece y tú te conviertes en ese pensamiento. Cuando una emoción surge y tú te identificas completamente con ella. Cuando un deseo te posee o un miedo te paraliza. En esos momentos, tu atención colapsa en el contenido. Y ahí es donde los arcontes tienen jurisdicción. La técnica para desactivar esto se llama el testigo frío. No frío en el sentido de insensible. Frío en el sentido de no reactivo. Funciona así. Cuando surge una emoción intensa, ira, miedo, deseo compulsivo, celos, ansiedad, lo que sea, no la reprimes. Tampoco la sigues. En lugar de eso, la observas como si fuera un fenómeno externo. Como si estuvieras viendo a otra persona experimentarla. Y luego te haces una pregunta muy específica. ¿A quién le está pasando esto? No como pregunta retórica, sino como investigación genuina. ¿Quién es el que está sintiendo esta emoción? Si dices yo, entonces pregunta, ¿quién es ese yo? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué forma tiene? ¿Qué edad tiene? Si investigas honestamente, descubres algo perturbador. No puedes encontrar al yo que supuestamente está sintiendo la emoción. Puedes encontrar la emoción. Puedes encontrar sensaciones en el cuerpo. Puedes encontrar pensamientos sobre la emoción. Pero no puedes encontrar un yo sólido, permanente, localizable que sea el dueño de la experiencia. Y en ese momento de no encontrar, algo se suelta. La emoción sigue ahí. Pero tú ya no estás dentro de ella. Estás observándola. Y desde esa posición de observador, la emoción pierde su poder de controlarte. Esto es lo que los textos describían como atravesar las esferas arcónticas sin ser detenido. Los arcontes te detienen ofreciéndote identidades emocionales. Tú eres la persona enojada. Tú eres la persona asustada. Tú eres la persona que necesita esto. Si aceptas esa identidad, quedas atrapado en su esfera. Pero si simplemente observas la emoción sin convertirte en ella, pasas de largo. No porque seas más fuerte, sino porque dejaste de jugar el juego. Esto no es aceptación pasiva de lo que sientes. Es retiro soberano. Es decir, esto está sucediendo, pero yo no soy esto. Y esa distinción cambia todo. La cuarta técnica es quizás la más simple y la más difícil. Se llama el silencio operativo. Y está aludida en textos como el Evangelio de Tomás. No se trata de vaciar la mente. No se trata de forzar el silencio interno mediante concentración intensa. Se trata de algo mucho más sutil. Cesar voluntariamente la narración interna. Durante todo el día, hay un comentarista en tu cabeza, una voz que narra todo lo que haces. Estoy caminando. Tengo que hacer esto después. No me gusta cómo me habló. Tengo hambre. Estoy cansado. Esa voz nunca se detiene. Y la mayoría de las personas la confunden con su yo real. El silencio operativo consiste en detener esa voz, no reprimiéndola, sino simplemente dejando de alimentarla. Y lo haces en medio de la actividad cotidiana. Estás lavando platos. Normalmente, tu mente estaría narrando. Estoy lavando platos. Qué aburrido. Quiero terminar esto rápido. Después tengo que hacer aquello. En lugar de eso, simplemente lavas los platos. Sin comentario interno. Sin narrador. Solo la acción sucediendo. Al principio solo puedes sostenerlo por unos segundos. 30 segundos si tienes suerte. Pero incluso en esos 30 segundos, experimentas algo extraordinario. Acción sin ego. Funcionamiento sin el yo, estoy haciendo esto. Y eso, según los gnósticos, es un destello del estado pleromático. Porque en el pleroma no hay narrador.
No hay alguien observando su propia vida y comentándola. Solo hay ser. Conciencia funcionando sin la capa adicional de autoconciencia reflexiva. Con práctica, puedes extender esos momentos. Y eventualmente, el silencio se vuelve tu estado base. No porque obligues a tu mente a callarse, sino porque la narración interna simplemente deja de parecer necesaria. Estas 4 técnicas no son niveles progresivos. No dominas una antes de pasar a la siguiente. Las usas según contexto. Anamnesis en las mañanas o antes de dormir. Invocación cuando necesitas reconexión estructural profunda. Testigo frío durante crisis emocionales. Silencio operativo durante actividades cotidianas. Y el objetivo no es dominarlas. El objetivo es que se vuelvan reflejas. Que tu respuesta natural ante la absorción genómica sea el retiro hacia la conciencia testigo. Puedes hacer todo esto correctamente, y aún así quedarte atrapado. Porque existe una trampa final. Los gnósticos la llamaban el falso ascenso, y funciona así. Empiezas a practicar. Empiezas a experimentar momentos de claridad, de desidentificación, de reconocimiento. Y entonces tu ego, en lugar de disolverse, se adapta. Construye una nueva identidad alrededor de la práctica. Te conviertes en la persona que está despertando. En la persona que conoce la verdad. En la persona que es más consciente que los demás. Y sin darte cuenta, has reemplazado una identidad genómica con otra. Sigues siendo alguien. Solo que ahora eres alguien especial. Esto sigue siendo una trampa. Porque sigue siendo yo. Sigue siendo fragmentación. Sigue siendo separación. Solo que ahora está disfrazada de espiritualidad. Y el demiurgo no tiene problema con eso. De hecho, lo prefiere. Porque un buscador espiritual que se identifica con su búsqueda, está más atrapado que alguien que ni siquiera sabe que existe algo más allá de este mundo. El segundo puede despertar en cualquier momento. El primero ya cree que despertó. Esta es la cooptación demiúrgica de la espiritualidad. El sistema no teme tu interés en la gnosis. Teme tu práctica sostenida. Entonces te ofrece versiones cómodas. Libros que leer en lugar de técnicas que practicar. Comunidades donde sentirte especial en lugar de trabajo interno silencioso. Maestros a quienes seguir en lugar de reconocimiento directo. Y la señal de que estás en esta trampa es simple. Si tu camino espiritual aumenta tu sentido de identidad especial, no estás saliendo de la kenoma. Estás decorándola. El retorno genuino no se siente como ascenso. No se siente como convertirte en alguien mejor, más elevado, más puro. Se siente como dejar de ser alguien. Y eso no es glorioso. Es silencioso. Es casi decepcionante al principio. No hay éxtasis permanente. No hay poderes especiales. No hay certeza intelectual absoluta. Lo que hay es algo mucho más sutil. Coherencia callada. Menos conflicto interno. Menos necesidad de validación externa. Menos reactividad ante las circunstancias. Menos urgencia de convertirte en algo más de lo que ya eres. El Evangelio de Felipe lo dice de una manera interesante. El que conoce la verdad es libre, pero el libre no peca. No como moralidad, sino como imposibilidad estructural. Cuando dejas de identificarte con la fragmentación, ciertos patrones simplemente dejan de tener sentido. No porque seas virtuoso, sino porque ya no respondes a los ganchos que los activaban. Tu vida externa puede no cambiar dramáticamente. Seguirás trabajando, seguirás interactuando con personas. Seguirás habitando un cuerpo físico con necesidades físicas. Pero la forma en que te relacionas con todo eso cambia. Ya no estás buscando que el mundo te complete. Ya no necesitas que valide tu existencia. Ya no dependes de que te ofrezca significado. Porque encontraste el significado donde siempre estuvo. En la conciencia misma. No en el contenido de la conciencia, sino en el hecho simple de ser consciente. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué pasa después de morir? Los textos gnósticos son claros en esto. Dicen que la conciencia que aprendió a desidentificarse en vida, atraviesa las esferas arcónticas después de la muerte sin engancharse. No porque sea pura o perfecta, sino porque ya no responde a los señuelos que los arcontes usan. Los arcontes detienen a las almas ofreciéndoles cosas, promesas de reencarnaciones mejores, amenazas de castigos, identidades tentadoras. Serás un rey. Serás un sabio. Serás poderoso. Cada oferta está diseñada para atrapar tu atención, para hacerte aceptar una nueva forma, para mantenerte circulando dentro de la kenoma.
Pero si tu conciencia ya soltó la necesidad de ser alguien, esas ofertas no tienen poder. No porque las rechaces moralmente, sino porque simplemente no resuenan. Ya aprendiste en vida que ninguna identidad te completa. Entonces, ¿por qué aceptarías una nueva? Simplemente pasas de largo, no hacia arriba en el sentido espacial, sino hacia adentro. De regreso a la coherencia, de regreso a la no fragmentación, de regreso al pleroma. Y el pleroma no te juzga digno, no evalúa tu pureza, no examina tu historial de buenas acciones, simplemente te reconoce, porque nunca dejaste de ser parte de él. Solo te olvidaste temporalmente. Es como una gota de agua que pasó tiempo creyéndose separada del océano. La gota nunca dejó de ser agua. Nunca dejó de compartir la misma naturaleza que el océano. Solo temporalmente se percibió a sí misma como algo aparte. Y cuando esa percepción se disuelve, no hay fusión dramática. Solo el reconocimiento de lo que siempre fue. Esto no significa que la vida física no importe. Significa que importa de manera diferente. No como una prueba que debes pasar para ganar acceso al cielo, sino como una oportunidad para practicar la remembranza mientras aún estás en forma. Porque es más difícil recordar después de morir. Más difícil distinguir entre los señuelos arcónticos y tu verdadera naturaleza cuando ya no tienes el ancla de un cuerpo físico. Por eso los textos insistían en la práctica durante la vida, no para acumular méritos espirituales, sino para entrenar la conciencia a no engancharse. Para familiarizarte con el espacio del testigo mientras aún tienes circunstancias concretas contra las cuales practicar. Entonces, ¿qué haces con esto ahora? El cielo nunca fue un lugar de espera, fue tu estado original. La condición de tu conciencia antes de que se contrajera en identidad, antes de que se fragmentara en forma, antes de que olvidara su naturaleza. El demiurgo gobierna la forma. Los arcontes mantienen el momentum de la identificación. Pero ninguno puede tocar la conciencia misma. Pueden influir en pensamiento, pueden moldear emoción, pueden organizar materia. Pero no pueden alcanzar el silencio detrás de la experiencia. Ese lugar pertenece al pleroma, y siempre te perteneció a ti. La gnosis no es creencia, es práctica de remembranza. Anamnesis para recordar lo que eras antes de ser alguien. Invocación para reactivar tu arquitectura original. Testigo frío para desengancharte de la absorción emocional. Silencio operativo para funcionar sin narrador. Estas técnicas no son magia, son ingeniería de conciencia. Formas precisas de desactivar la identificación con la kenoma y permitir que tu naturaleza pleromática se vuelva perceptible de nuevo. No esperes permiso externo para comenzar. No conviertas esto en identidad. No te vuelvas el gnóstico, el despierto, el que sabe. Esas son solo nuevas máscaras. Simplemente practica. Una técnica. Hoy. Ahora. Y la validación no vendrá de experiencias dramáticas. Vendrá de coherencia sostenida, de menos conflicto interno, de menos necesidad de que la realidad sea diferente de lo que es, de menos urgencia de convertirte en algo más. Los textos fueron enterrados porque funcionan, porque demuestran que no necesitas intermediarios, que no necesitas instituciones, que no necesitas esperar hasta después de morir para tocar lo divino. Reaparecieron porque el conocimiento que libera no muere, se esconde, y cuando las condiciones son correctas, resurge. El demiurgo no teme tu curiosidad, teme el día en que dejes de ser alguien, y ese día puede ser hoy. Que la luz te acompañe.